FM 89.1, Radio Universidad. En este día a día particular al que no estábamos acostumbrados, ¿no? Por lo menos con este tipo de políticas liberales, vamos a charlar con Juan Valerdi. Él es economista, lo tenemos en línea. Te agradecemos, Juan, por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hola. Bueno, Juan, queremos encontrar respuestas. No sé si las vamos a encontrar en tu figura, pero esperemos que sí. Por ejemplo, hace un ratito escuchábamos a alguien que adelantaba que esta noche Milei podría empezar a andar el camino de la dolarización con el paso intermedio, que es como esta competencia de monedas. ¿Podés explicarnos de qué se trata o cómo se aplicaría? Bueno, primero empiezo por lo que mencionás y que está obviamente en muchos rumores que andan dando vuelta, que es si hoy va a anunciar o no va a anunciar la dolarización. Yo creo que es imposible que anuncie la dolarización porque una dolarización que no sea hecha por ley del Congreso no tiene sustento fuerte y quienes están impulsándola para que se quede en la Argentina y no para que sea un experimento fallido, prefieren que sea algo sólido y no un experimento que por ahí queme esa herramienta que ellos quieren para, sobre todo, fugar capitales y timbear en la Argentina con la bicicleta financiera, ¿no? Y de paso saquearla. Pero este primer acercamiento que vos decís, que es la aceptación de distintas monedas, además de la moneda nacional, que en nuestro caso es el peso, como mecanismos de pago obligatorios, mecanismos de pago contractuales, mecanismos para hacer juicios, etcétera. El primer ensayo que hubo era en la época de la convertibilidad, donde el dólar tenía tanta validez como el peso para todas estas cosas que acabo de mencionar y muchas otras, y eso es lo que trataría de instaurar Milei, como para ir rompiendo el monopolio que tiene el peso en el mecanismo de pago obligatorio y que tienen todos los países del mundo con su moneda propia, excepto algunas guaridas fiscales más llamados paraísos y algunos países que han caído en desgracia, como el caso de Ecuador o el caso de El Salvador. Pero la magnitud que tiene la Argentina comparado con Ecuador y El Salvador es poco comparable, digamos, son países muy pequeños esos, y en el caso de la Argentina, esta competencia de monedas no tiene más que ver que con un país que se dedicaría a lavar el dinero del narcotráfico, de distintas formas de exacción y destrucción de los recursos naturales y del saqueo. Básicamente para eso es, y para las timbas financieras que ya Caputo empezó a instalar, ¿no? Sí, también en la Argentina, a diferencia de otros países de la región, está muy instalado esto que hace tiempo charlamos y debatimos, que es el bimonetarismo, ¿no? Que la mayoría de la gente piensa en dólares cuando tiene que poner un precio o realizar una transacción. Esto, a partir de lo que vos estás marcando y lo que se podría regular, sería como algo legal. Hoy es ilegal, dependiendo del mercado, hacer transacciones en dólares. No, en realidad la confusión que hay ahí es que la mayoría de la gente de la Argentina no ha comprado y vendido dólares. De hecho, en el momento que era libre la compra-venta de dólares por última vez, digamos, hace mucho tiempo ya durante el macrismo, que es mucho tiempo para mí, la gente que accedió a ese mercado y que incluso en algunos casos lo hacía para otros, compraba para otras personas porque en realidad eran los famosos coleros y demás, fueron 4 millones de personas. Entonces, 4 millones sobre 46 millones me da menos del 10% de la población argentina. Entonces, el dólar no es que circula fuertemente en la Argentina, no es real eso. Lo que sí ocurre es que para determinadas transacciones, como son los inmuebles y algunos bienes específicos, se usan normalmente dólares billetes. Pero también incluso se usan pesos con denominación en dólar billete. Entonces, ¿qué es lo que está generalizado en la Argentina para muchas cosas respecto del dólar? Usarlo como mecanismo de indexación. Y eso sí, de alguna manera está bloqueado hoy, la indexación no está permitida, aunque se han encontrado mecanismos, digamos, de indexación indirecta y demás, anuales, por ejemplo, en el caso de los alquileres y demás. Pero uno, por ejemplo, hoy no podría hacer un contrato de alquiler que diga todos los meses por la inflación o por el dólar, lo que sea, más allá de que está en el DNU, pero eso está discutido, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo que se usa, el dólar es como mecanismo para decir ¿cuánto valen las cosas? Bueno, fijémoslo en dólares porque el peso hace varias décadas que tiene una carrera de derrumbe, digamos, por muchas razones, que tiene que ver incluso con esa fuga de capitales que mencionaba antes, ¿no? Claro, se fija en dólar, pero se traslada a pesos.
Claro, se fija en dólar como también se podría fijar en oro. Lo que pasa es que el oro es mucho más indirecto, más complicado y demás, y entonces vos fijás determinados valores en dólares, la venta de un auto o un contrato o lo que sea, para tener un valor de referencia, digamos. Pero incluso vos fijate que en el último mes, si alguien había fijado un contrato en dólares o compró dólares en vez de haber puesto un plazo fijo, perdió como el 20%, porque el dólar ilegal bajó y el dólar financiero bajó, y los intereses que dieron los bancos han sido entre el 8 y el 9% mensual, ¿no? Y eso, esto último que estás marcando, ¿por qué o qué análisis haces de por qué sucede? El gobierno y Milei, Caputo, Macri, Bullrich en compañía, en los últimos 2 meses lo que han logrado es destruir la actividad económica, por eso Asindar cierra un mes, por eso la venta de autos se derrumbó y muchos otros bienes de consumo durable. Lo que menos obviamente se derrumbó, porque la gente tiene que seguir comiendo, son los comestibles, pero el mercado interno, con las medidas que tomó Milei del famoso no hay plata, destruyó ese mercado interno, destruyó el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, con una inflación que disparó en diciembre el 25%, en enero el 20% y seguramente en febrero cerca del 20%, y entonces eso hace que haya menos pesos para comprar las cosas, y por lo tanto, obviamente ahora la inflación va a ser menos que el 25% que hubo en diciembre y el 20 de enero, porque ya va quedando poco para raspar de la olla del poder adquisitivo de las compras, digamos. Entonces, muchas pymes y mucha gente de clase media alta están vendiendo sus dólares para mantener sus consumos, digamos, en el caso de la familia, o para mantener funcionando su pyme en el caso de las pymes. Y esa venta de los dólares es la que va aplastando el dólar ilegal o incluso los dólares financieros. También la entrada de dólares financieros del exterior, de tipos que vienen y tienen contactos con Caputo y compañía para saber cuándo va a tomar las medidas el gobierno y pueden jugar con información privilegiada, digamos, y ganar mucha plata, como hicieron cuando Caputo estuvo con Macri. También deben estar entrando dólares ahí, que como te dije, si hace un mes entraron dólares de afuera, los vendieron en los dólares financieros que son legales, pusieron un plazo fijo en pesos y les pagaron el 8 o 9%, ahora se van con 20% más porque el dólar financiero bajó más de un 10%. ¿Y esto es sostenible? O porque también la otra opción es que, o por lo menos la otra especulación tiene que ver con que podría haber una nueva devaluación, no se sabe cuándo, pero es lo más esperado para ya el próximo mes. Es tan sostenible como si estuvieras viviendo en un edificio y para mantener el edificio estás vendiendo pilares de ese edificio, columnas y demás, y partes de la mampostería. En algún momento se cae el edificio, eso es lo que va a pasar y no puede durar mucho tiempo. Ya cuando Caputo lo hizo con Macri duró 2 años la timba y la joda porque venía de muchos años de desendeudamiento, el mismo Duhovne lo dijo, pero ahora no. Ahora veníamos de una situación mucho más precaria y complicada y no hay tanto margen para estar 2 años timbrando, así que esto tiene patas cortas, digamos. ¿Y no pueden llegar a tomar otra deuda? Pueden llegar a vender empresas del Estado, pueden llegar a tomar deuda por mecanismos indirectos, hipotecando el Fondo de Garantía de Solidaridad, etcétera. Ahora, que hagan todo eso sin el apoyo del Congreso y sin leyes, es bastante complicado. Lo pueden intentar hacer, como pueden intentar sacar la convertibilidad, poner la convertibilidad, digamos, por decreto de necesidad de urgencia, pero son cosas que tienen patas cortas y que el poder económico no necesariamente las compra si vienen tan precarias y tan atadas con alfileres, ¿no? Otra discusión que se dio por estas horas tiene que ver con la revisión de, recién mencionaste al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de las jubilaciones, ¿no? Por supuesto, ni que hablar de la necesidad de una nueva fórmula, pero está la discusión de que no continúen las jubilaciones de aquellos que han accedido por la moratoria. ¿Podrías, no sé si lo tenés estudiado, pero explicar un poco de qué se trató y la moratoria? ¿Por qué? Porque desde el gobierno dicen hay gente que no aportó nada y está recibiendo una jubilación y la idea es pasarla a una especie de plan social. ¿Cómo lo explicás? Primero, ese cambio, si lo hacen por decreto y no lo hacen por ley, lo que van a hacer es generar una montaña de juicios que obviamente se pueden pedalear varios años y entonces estarían generando una deuda del Estado a futuro. Eso ya lo han hecho otros y podría ocurrir. Ahora,
la gente que accedió a esos planes por moratoria lo que hizo es decir, como no me aportaron porque soy una ama de casa y no se me reconoce el trabajo, o porque durante el menemismo hubo flexibilización laboral y entonces no me hacían aportes y yo era un supuesto autoempleado, monotributista y demás, de esta manera puedo acceder por el total o una parcial de esos años que yo debería haber aportado, o mi empleador en realidad debería haber aportado. Yo tengo una moratoria y voy a pagar eso, porque no es que se lo regalaron, no es que dijeron tomar una jubilación. Parte de lo que tenían que recibir de jubilación eran cuotas para pagar esa moratoria. Quitarle a esas personas ese derecho y darle ahora un plan social o algo así, es una forma más de demostrar que este gobierno el ajuste no lo va a hacer, como dijo, con la casta, que nunca definió quién era la casta, sino que lo está haciendo con los más débiles que tienen menos herramientas para resistir un ajuste que los puede matar, como en el caso de los jubilados, y ya al sacarle una serie de medicamentos del PAMI los están matando literalmente. Así que espero que no logren hacerlo, si lo intentan hacer por decreto y por DNU, espero que el Congreso voltee esos DNU, y si no, veremos cómo la sociedad reacciona para apoyar a una parte de la población que está mucho más en situación de exposición y de debilidad que muchos otros sectores, aunque todos los sectores están sufriendo, ¿no? Hace un rato dijiste que se espera una inflación para febrero del 20%, por lo menos en cálculos oficiales. La mayoría de las consultoras está en torno al 15%. Milei habló de la posibilidad de un 12%. ¿En qué te basás para que esté cerca del 20%? O si es que tomás algún dato con respecto a alguna canasta de productos. Es que en realidad el problema es cómo toman los valores de las cosas y cuánto o no manipulan al INDEC. Claro. De todos modos, que sea 15 o sea 20 es catastrófico igual, porque si vamos a festejar que bajó del 25 al 15, el problema que tenemos es que sigue siendo una destrucción del poder adquisitivo del salario, porque en estos últimos 3 meses de inflación del 25, 20 y ponele 15, los salarios en promedio creo que subieron 17, 18%. Y no hay mucha perspectiva de que siga subiendo. De hecho, yo soy docente de la universidad y la universidad, con el presupuesto que le dieron, que es el del año pasado, puede funcionar hasta mayo y tiene que cerrar. La Universidad de La Plata y todas las universidades. Entonces digo, tenemos un problema no solamente de los precios, sino también de los salarios, ¿no? Lo último, Juan, agradeciéndote por tu tiempo. ¿Esperás algo más, digo, para esta noche? No sé si en base a algún tipo de información o datos que hayas visto, algo que tenga que ver con, bueno, me parece que todo va a tener que ver con la economía, pero ¿qué esperás para lo que pueda hacer esta noche el anuncio del presidente? Todos los anuncios que ha hecho Milei cada vez que habló en ocasiones importantes y relevantes son un 95% en mentiras y manipulaciones estadísticas que empaquetan a los pocos que lo siguen escuchando a Milei y creyéndole que es no más de un tercio de la población que lo votó en las PASO, lo votó en la primera vuelta, lo votó en el balotaje. El otro 20% que lo apoyó en el balotaje probablemente ya está dándose cuenta del error que cometió. No lo van a admitir públicamente, pero ya le están empezando a apretar el cinturón, los zapatos y demás, y va a empezar a darse cuenta de que el presidente que eligieron los está estafando y los está embocando. Gran parte de esa gente es de clase media alta, y están siendo empujados hacia la pobreza. Y vamos a ver qué es lo que hace la reacción de la población, digamos, con las medidas que siga tomando, pero no creo que hoy haga muchos anuncios relevantes, sí descalificaciones, sí exabruptos como nos tiene acostumbrados, y mucha mentira y manipulación estadística y económica. Los great hits. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Un abrazo inmenso. Hasta la próxima. Juan Valerdi, economista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.